les agradecemos su asistencia a la conferencia magistral titulada «Cómo hacer ciencia política», a cargo del doctor Gianfranco Pascuino. Nos acompañan en este evento el maestro en Administración Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Avelar González, secretario general de esta Casa de Estudios. Damos una calurosa bienvenida al doctor Gianfranco Pascuino, profesor emérito de la Universidad de Bolonia, Italia. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también en este evento el doctor Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Se encuentra con nosotros la doctora Griselda Alicia Macías Ibarra, jefa del Departamento de Ciencias Políticas. De igual forma, queremos dar la bienvenida a ponentes de este segundo coloquio, investigadores, docentes, alumnos, exdecanos que nos acompañan, egresados también de esta universidad y a todos los amigos de esta Casa de Estudios. Sean todos ustedes bienvenidos y enseguida yo le pido al maestro en Administración Mario Andrade Cervantes, rector de la institución, nos dirija unas palabras. Su presencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, saludo con gusto antes de Administración Pública, así como a quienes nos visitan con motivo del segundo coloquio de Historia y Balance de la Ciencia Política que se lleva a cabo centro al doctor Daniel Gutiérrez Castorena. Daniel, bienvenido. Al doctor Gianfranco Pascuino en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Apoyar decididamente el ejercicio del pensamiento crítico, el cual nos permite conocer, comprender, analizar y evaluar las múltiples formas de transformar positivamente nuestro entorno. Por lo tanto, la presencia del doctor Gianfranco Pascuino Bien, le pedimos muy amablemente al doctor Pascuino si es tan amable de compartir lo escrito en el libro para todos los asistentes. Si es tan amable, por favor. Si queremos escucharlo, ¿verdad? Es un secreto. Compártanoslo, por favor, doctor. Honrado de ser aquí a festejar la carrera de Ciencia Política de Gianfranco Pascuino. Muchísimas gracias. Y bien, ahora sí, para llevar a cabo esta conferencia magistral, ¿Cómo hacer ciencia política?, le pido por favor a nuestros integrantes. Debo decir que es un verdadero honor para mí ser aquí a festejar el 20º cumpleaños de la carrera de Ciencia Política. Agradezco la invitación de la profesora que yo llamo Griselda. Agradezco la presencia del rector, del secretario general, del decano de la carrera y de vosotros. Espero comunicar algo que sea interesante, importante y útil, porque la ciencia política es interesante, importante y útil, y conocer la ciencia política significa conocer mejor el mundo en general. Después podemos decidir lo que queremos hacer, pero si sabemos algo, y si sabemos mucho es mejor, sobre la ciencia política, podemos vivir, yo diría, una vida mejor y podemos intentar mejorar la vida de los otros también, lo que es también importante. La política, como todos sabemos, tiene una larga historia
Y la ciencia política también tiene una larga historia. Entonces no se puede decir cómo hacer ciencia política sin aprender cómo los maestros de la ciencia política han sido ciencia política. Entonces es necesario conocer la historia de los cientistas políticos, mismo cuando no fueron exactamente cientistas, cuando, por ejemplo, como Aristóteles, fueron filósofos políticos, pero también cientistas políticos. Entonces, lo que debemos hacer es conocer los aportes de los cientistas políticos, conocer los métodos que utilizaron, intentar seguir lo que han hecho, imitando lo que han hecho, y cuando es posible producir algo nuevo que sea bueno, y no solamente algo nuevo que sea nuevo, porque hay muchas cosas nuevas que no son buenas. Entonces, nuevo y bueno. Aristóteles es importante porque tiene una clasificación de regímenes políticos, yo diría así, de formas de gobierno, que es una clasificación que contiene dos elementos, dos criterios que me parecen verdaderamente útiles. Es decir, el criterio del número de los que gobiernan, uno, algunos, muchos, y la manera con la cual los que gobiernan. Es decir, un criterio descriptivo, el número, y un criterio normativo, un criterio de evaluación, cómo gobiernan. Entonces sabemos, eso es muy fácil, voy despacio, voy rápidamente, es decir, hay una forma de gobierno buena que se llama monarquía, uno gobierna y gobierna en favor del interés general. La forma no mala, pero no necesariamente degenerada, es la tiranía, uno que gobierna en sus intereses. Cuando gobiernan mucho, pero saben mucho, algunos, pero saben cómo gobernar, es una aristocracia. Aristos son los excelentes, los óptimos, y gobiernan en el interés del pueblo, digamos así. Cuando hay algunos que gobiernan, pero en sus intereses personal, son los oligarcas. Es importante subrayar que la palabra oligarquía es una palabra que utilizamos hoy también. Cuando hay muchos que gobiernan, Aristóteles no apreciaba más mucho el gobierno del demos, del pueblo. Podemos decir que es una democracia, pero no es lo que Aristóteles prefería. Y cuando los muchos, el demo, gobierna de una manera mala, podemos llamar eso como demagogia. ¿Sí? ¿Funciona demagogia? ¿Sí? Bueno, ok. Lo que es importante aquí es la mezcla de los dos criterios. Número de los gobernantes y ¿cómo puedo decir?, la manera de gobernar. Porque no debemos creer que la ciencia política contemporánea sea solamente una descripción de hechos. No debemos tener miedo de producir evaluaciones de los sistemas políticos, de los regímenes, de los líderes políticos, de los partidos políticos y, si ustedes me permiten, de los ciudadanos también, porque los ciudadanos cuentan, actúan, producen consecuencias y deben ser evaluados porque son importantes en todos los sistemas políticos. Aristóteles estudió la política como un fenómeno plural, si puedo decir así. La famosa obra de Aristóteles, La Política, en griego es plural, ta politika, todo lo que ocurre dentro de la polis. Es decir, en el caso de Grecia, en el caso de Atenas, todo lo que ocurre dentro de la polis es importante. Y cuando Aristóteles dijo que el hombre es un animal político, es un animal que vive dentro de la polis, que actúa dentro de la polis, que se relaciona a otros hombres y juntos producen
digamos, decisiones. Es importante no olvidar que todo lo que ocurre dentro de una polis significa que hay actividades que sirven a gobernar la polis, que sirven a transformar la política, que sirven a producir situaciones que pueden ser mejores, pueden ser peores también, pero lo que cuenta es que hay actividades que podemos estudiar. ¿Que podemos estudiar cómo? En el caso de Aristóteles utilizó dos métodos. Un método que podemos decir deductivo, producir una clasificación utilizando los dos criterios, y un método contemplativo, si puedo decir así, es decir, mirando a lo que ocurría en Atenas, en Esparta y en otros pocos sistemas políticos existentes. Entonces, dos métodos y dos métodos útiles. La historia sería muy larga, pero el primer quiebre de la historia de la ciencia política ocurre cuando Maquiavelo escribe El Príncipe. El Príncipe es probablemente la obra de ciencia política más famosa al mundo. Dicen que la circulación del Príncipe es inferior solamente a la circulación de la Biblia. Yo creo que sea así. El Príncipe es un pequeño libro que creo es un ejemplo memorable de síntesis, pero contiene muchísimas ideas y contiene uno o dos métodos y contiene muchas otras cosas que voy a subrayar. Primero, Maquiavelo decide que la política es autónoma y debe ser autónoma. La política tiene sus reglas propias, es decir, la política no puede ser dictada por otros factores ni tampoco por los factores religiosos. La política es una actividad autónoma de los hombres, porque eso es lo que ocurrió en Florencia, que los hombres deben saber cuáles son las reglas y pueden cambiar las reglas si quieren. Y todos podemos aprender de la historia de la política si utilizamos dos métodos. El primer método es lo que Maquiavelo llama el estudio de las cosas antiguas. Entonces, un método histórico. Debemos conocer cómo funcionaron sistemas políticos en el pasado. En el caso de Aristóteles, el sistema político más importante que Aristóteles estudió fue naturalmente el sistema político de Roma, la Roma republicana y después la Roma imperial. Entonces, el conocimiento de las cosas antiguas a través de la historia. Si no conocemos la historia, no podemos como puedo decir, hacer buena ciencia política. Otro método que que Maquiavelo utilizó fue el método que él llama la experiencia de las cosas modernas. Maquiavelo fue embajador en muchos lugares en Europa, especialmente en Francia, y aprendí mucho sobre lo que ocurría en Francia y en otros lugares. Entonces, la experiencia de las cosas contemporáneas, de las cosas modernas. Lo que significa hoy, podría significar hoy, que Maquiavelo aceptó el método que podemos llamar de la observación participante. Podemos aprender mucho sobre lo que ocurre si tenemos, ¿cómo puedo decir?, una teoría implícita dentro de nosotros que puede interpretar, que puede seleccionar los hechos y que puede producir conclusiones y conclusiones y generalizaciones y también, digamos, teorías. Entonces, historia y experiencia, historia y observación participantes. Todo eso sirve a construir la teoría de Maquiavelo, es decir, cómo se conquista y cómo se puede ejercer el poder político.
Maquiavelo es también, hoy probablemente diremos, un policy consultant, un consultor de política, un asesor, consejero, probablemente consejero. Eso es muy interesante porque Maquiavelo intenta ser un consejero, pero nunca tuve éxito. Entonces es un poco, como diré, hay mucha tristeza en Maquiavelo cuando explica todo lo que conoce y que no puede utilizar porque no hay un príncipe que quiere sus opiniones, sus generalizaciones, sus teorías. Maquiavelo es interesado a construir un príncipe fuerte, no porque cree que la fuerza en política sea la mejor calidad, pero porque cree que solamente un príncipe fuerte puede unificar Italia. Entonces es una enseñanza en un momento específico de la historia de Italia. Maquiavelo en El Príncipe diseña también una teoría de psicología política, es decir, debemos conocer los sentimientos, las emociones, los deseos de los hombres y de las mujeres si queremos construir algo que pueda servir al príncipe y a todos los que estudian la política. El método de Maquiavelo es importante y debemos continuar leyendo Maquiavelo. Se pueden descubrir muchísimas cosas. Aún existe una literatura secundaria enorme sobre Maquiavelo, entonces es necesario escoger. Maquiavelo abre la puerta a la ciencia política contemporánea. Y la ciencia política contemporánea podemos decir que nace más o menos cuando nacen algunos métodos científicos de los positivistas. Mi momento preferido sería cuando el Círculo de Viena, los positivistas, y no son solamente científicos sociales, sino filósofos, sino cientistas también, utilizan por la primera vez los métodos positivistas. Pero hay un hombre que es en el punto de quiebre de esa trayectoria, que es probablemente el más importante, hoy diremos sociólogo del mundo, es decir, Max Weber. Max Weber es un alemán, entonces puede leer los austríacos escriben. Max Weber es interesado en muchísimas cosas. Entre los intereses de Max Weber hay la religión. Lo que es, yo creo, verdaderamente importante, como vamos a ver en algunos momentos, porque nosotros, ¿cómo puedo decir? Politólogos, creo que la palabra no sea perfectamente castellana, politólogos laicos, ¿sí? Nosotros que somos politólogos laicos y desencantados, hemos pensado que la religión después de Maquiavelo no va a contar nada en política, un error enorme, monumental, que Max Weber no hizo. Entonces es necesario comprender por qué Max Weber estudió las religiones de manera comparada. Error que los politólogos han hecho una segunda vez, cuando los comunismos realizados, digamos así, colapsaron. Fukuyama escribió un libro muy interesante que todos citan solamente con la primera parte del título, el fin de la historia. Pero no es así, el fin de la historia y el último hombre. Pero la historia que ha terminado es la historia del enfrentamiento entre democracias y regímenes comunistas. Y después, escribí Fukuyama, es posible que las democracias se desarrollen de manera totalmente libre. No es posible, porque hay otro desafío, exactamente el desafío que viene
de los fundamentalismos, plural, los fundamentalismos, porque no existe un solo fundamentalismo, el islámico, existen fundamentalismos. El fundamentalismo, todos sabemos que existe un fundamentalismo católico, y Maquiavelo diría que sí, existe un fundamentalismo católico. Sabemos que existen fundamentalistas protestantes en el sur de los Estados Unidos, hay muchos fundamentalistas protestantes. Todos sabemos que existen fundamentalistas judíos, los vemos cuando construyen habitaciones en Palestina, y todos debemos saber que existe hoy, lo que probablemente es una sorpresa, existe un fundamentalismo hindú. Podemos decir que muchas o casi todas las religiones producen fundamentalismo. El fundamentalismo es algo que desciende de las religiones contemporáneas. Lo que Max Weber hizo, que es importante, fue exactamente estudiar las religiones y cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo, eso es un momento muy importante, cómo se institucionalizan. La palabra institucionalización es el fenómeno, no la palabra. El fenómeno de institucionalización es un fenómeno verdaderamente importante, porque la política contemporánea no puede ser como la política en Grecia, en Atenas. No buscamos ningún lugar en el cual haya 2.000, 3.000 hombres que participan. Entonces necesitamos una política representativa y necesitamos las herramientas para producir decisiones muy complicadas. Max Weber descubrió que las religiones pueden presentar una manera de estudiar el poder político. Es decir, que hay tres tipos de poder, podemos decir, religioso y también político. Hay un poder tradicional, es decir, cuando todos aceptamos los órdenes porque todos hemos siempre hecho de la misma manera, los poderes tradicionales, los poderes de los religiosos tradicionales. Hay un poder carismático, cuando hay un desafío al poder religioso tradicional, en un momento yo diré cómo exactamente, y después hay un poder que llamamos legal racional. Es el poder contemporáneo en todas las democracias, hay poder racional legal y los hombres aceptan el poder porque el poder es ejercido a través de reglas y de una manera puedo decir, respeja la razón. La transición del poder tradicional al poder legal racional es hecha por el poder carismático. Y el ejemplo que Max Weber utiliza es verdaderamente importante. Es Jesús, que desafía el poder tradicional, porque el poder religioso tradicional, que es corrupto. Los mercantes en el templo son los ejemplos mejores de la corrupción de la religión tradicional en Israel. Y dice a los que lo siguen, vosotros han hecho así, yo digo que debemos hacer otra cosa. Entonces, la aceptación de lo que Jesús dice depende de su habilidad de producir milagros. El poder carismático produce milagros. Eso es la fuente de su legitimación. Caminar sobre las aguas, como decir, producir pan y pescado, muchos vinos en otros casos. Es decir, los milagros son necesarios cuando debe existir un poder carismático. Hoy sabemos
que existen algunas situaciones políticas en las cuales hay poderes tradicionales. Por ejemplo, algunas monarquías del Medio Oriente son representativas del poder, de los poderes tradicionales. Y sabemos que hay desafíos también, pero no vemos hoy poder carismático en el Medio Oriente. Sabemos que la mayoría de las democracias tienen poder legal racional y sabemos también que en algunas situaciones parece el poder carismático. Por ejemplo, podemos decir que De Gaulle es el líder contemporáneo más carismático, que no solamente produjo milagros, es decir, de una manera salvó Francia, sino institucionalizó su poder en las instituciones de la Quinta República Francesa y también en un partido político. Sabemos que hay una líder carismática en el resto del mundo, es decir, la señora Aung San Suu Kyi, que en Birmania puede producir el milagro de una transición de un régimen militar muy represivo a una situación democrática. Y si el premio Nobel significa algo, es el reconocimiento que la señora Aung San Suu Kyi tiene la posibilidad de producir una transición, digamos así, no traumática. Con más reglas, entonces, podemos estudiar las religiones de manera comparada, estudiar el poder político, estudiar cómo el poder se institucionaliza, lo que es necesario, porque situaciones de desorden continuo, permanente, nunca producen regímenes estables y ni tampoco producen democracias. La fase, se puede decir así, sucesiva es la fase del estudio de los regímenes políticos. Así la enseñanza es que si queremos hacer buena ciencia política, no podemos estudiar solamente algunos elementos, algunos fenómenos políticos. Es decir, lo que debemos hacer es tener una perspectiva sistémica. Una perspectiva sistémica que pueda tener en cuenta todos los elementos que contribuyen a la creación de problemas y mismo a la construcción de soluciones. Aquí hay muchos autores que han contribuido, pero creo que puedo destacar 3 o 4 verdaderos maestros de la ciencia política. Yo sé que debo empezar con Sartori, porque fue mi maestro entonces Sartori. Yo creo que Lipset sea un grande maestro de la ciencia política. Creo que podemos decir que Easton fue un maestro de la ciencia política con su perspectiva sistémica, y creo que mismo si verdaderamente, ¿cómo decir?, contradictorio no, verdaderamente complejo y de una manera provocatorio, creo que la palabra sea provocatorio, Samuel Huntington fue un maestro de la ciencia política. Entonces, vamos a ver lo que comparten los maestros de la ciencia política, entonces lo que podemos aprender de ellos, cómo hacer ciencia política. Primer elemento, creo que nunca es un problema de acumulación de datos. Siempre es un problema de hipótesis que pueden generar generalizaciones. Entonces, no podemos decir que hacemos buena ciencia política solamente porque acumulamos datos. No. Wright Mills, un famoso sociólogo que murió bastante joven, criticó de una manera muy severa los que se limitaban a acumular datos. Empirismo abstracto. Debemos evitar de toda manera el empirismo abstracto. Pero no debemos construir grandes teorizaciones si no tenemos algunos datos. Es decir, debemos evitar también las grandes teorizaciones
El empirismo abstracto que Wright Mills criticó, el empirista abstracto, fue Lazarsfeld. Creo que no está totalmente correcto, pero eso fue el target de Wright Mills. Las grandes teorizaciones, el mayor teorizador de los Estados Unidos fue Talcott Parsons, y creo que Wright Mills estaba correcto en el criticar Talcott Parsons. Entonces, evitamos al empirismo abstracto y a las grandes teorizaciones e intentamos construir teorías que creo se puede decir de nivel medio, que son fundadas sobre hipótesis y generalizaciones. ¿Cómo podemos construir las generalizaciones? Podemos construir las generalizaciones a través de un método que no puede no ser comparado. Aquí, primero, quiero decir algo sobre los otros métodos. Porque, primero, yo creo que no existe un método estadístico. Es una técnica estadística que podemos utilizar y que debemos utilizar. Por ejemplo, cuando analizamos las elecciones, hay muchísimos electores, hay muchos partidos, entonces es necesario utilizar una técnica estadística ¿cómo puedo decir? Con mucho conocimiento de la matemática. Pero no es un método, es una técnica. Segundo, la mayoría de los problemas políticos no pueden ser analizados con la observación participante. Entonces, lo que Maquiavelo hizo y lo que se puede hacer en algunos poquísimos casos no puede ser utilizado en la mayoría de los fenómenos políticos contemporáneos. Cuando estudiamos un sistema político, no podemos decir que utilizamos un método de observación participante. Es verdad que probablemente, pero no es seguro, conocemos bien nuestro sistema político, pero creo que no es suficiente ser ciudadano de un sistema político para conocer el sistema político de manera mejor de los especialistas que estudian sistemas políticos. Pero podemos utilizar un método de observación participante cuando analizamos un partido, si participamos a las actividades del partido. Cuando analizamos un sindicato, por ejemplo, Lipset hizo una muy buena análisis de observación participante analizando un sindicato de los Estados Unidos, y probablemente vosotros todos conocen el libro de Robert Michels sobre el Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces, es posible, pero es difícil, es muy raro. Entonces, hay otros métodos que algunos politólogos utilizan, pero no creo que es suficiente, pero voy a describir el método. Es decir, el método que se llama estudio de caso. Los estudios de casos requieren un conocimiento profundo de un sistema político o de un partido político o de un fenómeno político, cómo funciona una asociación política. Pero un estudio profundo con todos los detalles puede decirnos muchísimas cosas, pero si no tenemos una teoría, no podemos generalizar de un estudio de caso a otro estudio de caso. Y no es bastante colocar muchos estudios de casos en secuencia si no tenemos una hipótesis, si no tenemos una teoría que diga algo sobre los casos que estamos analizando. Los antropólogos dicen que los estudios de casos pueden ser muy útiles, definen los estudios de los casos como descripciones densas. Pero yo no creo que las descripciones densas, aun cuando el antropólogo sea un grandísimo antropólogo, como por ejemplo Clifford Geertz, pueden producir teorías. Nosotros los politólogos intentamos producir teorías y lo que debemos hacer es
utilizar lo que Sartori llama método comparado. Es decir, analizamos un sistema político, como he dicho, con algunas hipótesis y algunas generalizaciones. Y podemos decir así, y podemos producir lo que yo llamo, creo Sartori también, pero no me recuerdo más, teorías probabilísticas. Cuando los fenómenos A, B, C, o mejor, todas las veces que los fenómenos A, B, C se producen, es probable que las consecuencias X, Y y Z van a producirse. Es decir, es una teoría probabilística. Y si tenemos una teoría probabilística, podemos ver si puede ser utilizada analizando otros casos. Lo que Sartori dice es que el método comparado es un método de control de las hipótesis, de las generalizaciones y de las teorías también. Pero aquí hay un pequeño, pero yo creo importante elemento, que es, puede ser que hay un caso que no sea completamente explicado por una teoría probabilística. Pero no debemos necesariamente abandonar la teoría probabilística, podemos de una manera reordenar la teoría probabilística. Y aquí hay muchísimos interesantísimos ejemplos, por ejemplo, cuando estudiamos los sistemas electorales. Todos hemos leído que cuando hay un sistema electoral mayoritario en una sola vuelta en colegios uninominales, lo que sigue es la producción de un sistema de dos partidos. Pero hay un caso extraordinario en el cual el sistema electoral mayoritario a una sola vuelta en colegios uninominales no produce un sistema de dos partidos. Es el caso que no me parece menor, es el caso de India. India tiene un sistema electoral que se define inglés, que fue una de las herencias del imperio inglés, que no produce un sistema de dos partidos, produce un sistema de muchos partidos. Pueden ser 7, pueden ser 9, no importa. Lo que importa es que son más que dos. Y generalmente no hay un gobierno de un solo partido. Debemos abandonar totalmente la teoría probabilística. Es probable que cuando hay un colegio uninominal con un sistema electoral mayoritario tenemos un sistema de dos partidos. No debemos abandonar la teoría. Debemos de una manera, como voy a decir, corregir la teoría un poco. Es decir, que cuando hay colegios uninominales donde existe una fuerte minoría, la fuerte minoría puede crear una situación, o fuertes minorías pueden crear una situación de sistema multipartidista como en Inglaterra. Pero la regla existe, la excepción puede ser explicada y debemos explicar las excepciones. Nunca debemos simplemente decir hay una excepción. Debemos explicar la excepción. India sirve también para analizar, evaluar otra teoría que tenemos, es decir, todas las democracias son países ricos. India es una democracia, pero no es un país rico. Y no podemos simplemente decir es una excepción, debemos explicar por qué. La regla sigue siendo correcta. Es decir, cuando miramos a las democracias contemporáneas, todas son países bastante ricos. Podemos añadir elementos con un alto nivel de educación, podemos decir que hay un bajo nivel de desigualdades, pero al final lo que cuenta verdaderamente es el nivel de los ingresos. India es una excepción. ¿Y por qué? Y sabemos por qué. Porque las élites pueden decidir
de construir y de mantener una democracia. Entonces, es el comportamiento de las élites que explica por qué India continúa manteniendo una democracia que funciona. Lo que hacemos como politólogos es de utilizar el método comparado, como he dicho, para producir generalizaciones y teorías. Creo que hemos producido muchas generalizaciones importantes. Creo que hemos producido muchas teorías que funcionan y que pueden necesitar algunas correcciones. Lo que me parece también interesante es subrayar que algunas veces utilizamos el método comparado de una manera implícita. Y aquí yo creo que el mejor ejemplo es Alexis de Tocqueville, cuando visitó los Estados Unidos, América, la democracia en América. Porque aquí hay un uso implícito del método comparado y hay un uso que nos dice algo sobre Francia también. Es decir, una de las observaciones más importantes de Tocqueville fue que cuando hay un problema en América, los americanos se asocian, crean organizaciones, intentan resolver el problema. Eso es muy sorprendente. Yo creo que no, pero Tocqueville fue sorpreso del hecho que los americanos se asocian. ¿Y por qué? Porque cuando hay un problema en Francia, es decir, tiempo presente. Cuando hay un problema en Francia, los franceses no se asocian hoy y no se asociaban en el 1834-35, los franceses protestan, prennent la rue en francés, van a la calle, creo en castellano, van a la calle. Eso es un uso implícito del método comparado. Es un uso implícito de un fenómeno, analizando un fenómeno que es muy importante, porque las democracias son regímenes donde los hombres y las mujeres tienen el derecho, tienen la oportunidad, tienen la capacidad de asociarse. Entonces, no tenemos ninguna democracia si los hombres y las mujeres son, como diría Sartori, atomizados. Las democracias son el producto de hombres y de mujeres que se asocian. Eso es algo que también Max Weber consideraba muy importante. Yo sé que cuando analizamos las democracias, todos intentamos explicar más que es necesaria a la existencia de una democracia. Pero he escrito un libro que se llama La democracia exigente, entonces voy a ser exigente con las democracias contemporáneas utilizando el método comparado. Porque sabemos que hay dos tipos de democracias contemporáneas. Hay democracias que llamamos democracias electorales, es decir, donde hay elecciones que pueden ser bastante libres, que pueden ser bastante importantes, que tienen consecuencias, pero sabemos que hay también fraude, pero cuando hay elecciones es mejor que cuando no hay elecciones, porque cuando hay elecciones pueden hacer asociaciones, pueden hacer partidos políticos, los ciudadanos pueden, eso es un punto muy importante, pueden participar. Y participando aprenden algo sobre la política y participando hablan con otros ciudadanos. Y la democracia es también diálogo, debate, enfrentamiento de opiniones, de propuestas y de soluciones. Entonces, no debemos disminuir el valor de las democracias electorales. Pero no podemos decir que son las democracias perfectas,
porque esperamos o que creemos justamente que hay democracias que deben ser llamadas democracias liberales y constitucionales, donde los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas son reconocidos, son protegidos, son promovidos. Si los derechos de los ciudadanos no son protegidos y promovidos, tenemos una democracia electoral. Pero todos queremos una democracia mejor, entonces todos queremos democracias liberales y constitucionales. Eso puede ser analizado de una manera comparada. Tenemos muchísimas buenas análisis comparadas. Pero lo que me parece verdaderamente importante es que las democracias son un conjunto de reglas y de instituciones y no necesariamente deben ser evaluadas con referencia a los que producen. Pero sabemos que si existen democracias constitucionales y liberales, producen éxito en el sector social y éxito en el sector económico. Como he dicho, todos los países ricos son democracias, pero se puede decir también, las democracias son países ricos. Y la pregunta teórica es, ¿son países ricos o son países que han producido riqueza exactamente porque operaban de manera democrática? Y creo que la respuesta, Lipset sería de acuerdo conmigo, pero otros autores también, la respuesta es que cuando hay competencia entre partidos y hay la protección de los derechos de los hombres y de las mujeres, es posible construir una situación en la cual la riqueza va a seguir, va a aparecer. ¿Okay? Todo eso, casi la conclusión. La conclusión es que debemos, eso es algo que considero importante, debemos utilizar los conceptos de una manera clara y precisa. Es decir, la ciencia política no puede aceptar las aproximaciones, el uso distorsionado de los conceptos. Algunos conceptos deben ser claros y deben ser aceptados. Entonces hay un debate sobre la formación de los conceptos. Si el concepto es, por ejemplo, democracia, debemos saber que hay dos maneras de definir las democracias. Una manera es el uso histórico. Durante la larga historia del concepto democracia, cómo fue utilizado el concepto, y no hay, yo creo, ninguna duda que el concepto es utilizado con referencia a su etimología. Democracia es gobierno del pueblo, es poder del pueblo. Y sabemos que una de las más importantes definiciones de democracia formulada por el presidente americano Abraham Lincoln fue que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y en favor del pueblo. Entonces, pueblo es el corazón de la democracia, si puede decir así. Pero yo sé que hoy soy en América Latina, en un lugar que me parece bastante importante, que se llama México, entonces debo decir algo más, es decir, que pueblo es un concepto bastante complicado y debemos saber que existe un fenómeno que llamamos populismo. Y debemos saber otra cosa, que en todas las democracias existe, ¿cómo puedo decir?, un elemento de populismo, algo que es siempre presente dentro de la democracia. Esa puede ser una contradicción, es decir, poder del pueblo sin populismo. No existe. Cuando hay una democracia hay siempre, podemos decir, riesgo de populismo, pero no podemos rechazar el populismo y destruir la democracia simplemente porque existe el riesgo del populismo. Eso también puede ser una temática que podemos analizar de manera comparada y es fácil hacerlo
por ejemplo, la declaración de independencia de los Estados Unidos es we the people, nosotros el pueblo. Y todos los discursos de los presidentes terminan con the American people, el pueblo americano. Sabemos, por ejemplo, yo sé, que el primer artículo de la Constitución italiana dice que el pueblo, la soberanía pertenece al pueblo. En la mayoría de las constituciones democráticas, el pueblo ocupa un lugar muy importante. Es correcto que sea así. Pero hay una única democracia en la cual la palabra pueblo prácticamente nunca aparece, es la Inglaterra. Primero, Inglaterra no tiene una constitución escrita, y segundo, la soberanía no pertenece al pueblo, pertenece al Parlamento, pertenece a Westminster. En todas las otras democracias el pueblo debe jugar un papel, y cuando analizamos las democracias de manera comparada, vemos que hay problemas con el pueblo, que son problemas verdaderos y que son parte del análisis de la democracia. En la mayoría del tiempo yo he utilizado no la palabra pueblo, sino hombres, mujeres, ciudadanos. ¿Okay? Pero aquí hay algo que me parece importante, porque si intentamos analizar la política contemporánea, debemos analizar no solamente las instituciones y las reglas, debemos analizar también lo que los ciudadanos hacen. Entonces, la sociedad que muchos llaman sociedad civil, en algunos casos la sociedad no es bastante civil, pero la definición debe ser, como puedo decir, debe ser utilizada. La sociedad civil. Cuando hay reglas mejores que otras reglas, hay instituciones mejores, hay un debate sobre presidencialismo y parlamentarismo, debemos decidir lo que queremos, porque si queremos la estabilidad del jefe del Ejecutivo, es verdad que los presidencialismos garantizan la estabilidad del jefe del Ejecutivo. Si queremos un poco de flexibilidad, las democracias parlamentarias ofrecen flexibilidad. Hay valores diferentes y debemos entonces evaluar los diferentes valores y evaluar los objetivos de los ciudadanos y de los líderes políticos también. Lo que me preocupa aquí son los ciudadanos. Es decir, que el funcionamiento de una democracia es fundado sobre los ciudadanos y no solamente sobre reglas e instituciones. Con eso creo que voy a concluir, porque Pericles también fue preocupado de la participación de los ciudadanos de Atenas. En un memorable discurso dijo que hay dos tipos de ciudadanos. Ciudadanos que participan, entonces que no hacen negocios, que dedican algunas energías, dedican tiempo a la actividad política, ciudadanos de serie A. Y hay ciudadanos que son más interesados a sus negocios, que no participan, que raramente, entonces son ciudadanos de serie B. Todos los dos son ciudadanos, pero es evidente que los ciudadanos de serie A contribuyen a la democracia. Hoy debemos decir que sabemos que hay tres elementos importantes cuando hablamos de los ciudadanos. Primero, que hay ciudadanos interesados en la política. El nivel de interés en la política de los ciudadanos, el nivel de interés de los ciudadanos en la política hace una influencia, tiene consecuencias. Hay ciudadanos que tienen conocimientos sobre la política
Es decir, que saben cómo la política funciona más o menos, cómo funcionan los partidos, cómo funcionan las instituciones, quién son los que detienen el poder político. Ciudadanos entonces con informaciones políticas, los que son interesados, los que son informados y, tercer elemento que es verdaderamente importante, los que participan activamente a la política, los que votan, los que asocian, los que hablan de política, los que intentan convencer otros que hay mejores soluciones, mejores políticos, mejores partidos. Entonces, cuando utilizamos el método comparados, podemos decir que las sociedades civiles, donde hay ciudadanos interesados, informados y participantes, no solamente producen una democracia, sino producen una democracia mejor. Todo eso es lo que podemos saber cuando utilizamos el método comparados en analizando el funcionamiento, la existencia, la naturaleza y el funcionamiento de las democracias contemporáneas. Entonces, ¿cómo hacer ciencia política? Conociendo, estudiando fenómenos políticos, intentando comprender que la política se produce dentro un sistema, utilizando el método comparado no solamente para aprender mucho sobre más que un sistema político. Pero eso no termina así. Porque, como he dicho, la ciencia política no estudia las estrellas, no estudia el vuelo de las mariposas. La ciencia política estudia los comportamientos de hombres y mujeres, estudia mecanismos, estudia instituciones. Y la ciencia política no puede ser feliz. No puede ser feliz si no sabe cómo transformar los comportamientos, si no sabe cómo mejorar las instituciones, cómo cambiar las reglas. Y como dice Sartori, y hoy dicen otros politólogos, la ciencia política no es una ciencia pura, y no es también ni tampoco una ciencia impura, pero es una ciencia que puede ser aplicada, es una ciencia aplicable. Lo que intentamos aprender son las herramientas que nos permitan de mejorar nuestra vida y la vida de los otros también. Entonces, hacer ciencia política significa aprender cómo cambiar la vida y cómo cambiar la política en algunos sistemas políticos. Eso creo sea la mejor enseñanza de la ciencia política contemporánea. Muchísimas gracias. Con algunos errores he terminado. Muchísimas gracias, pero creo que el profesor Pasquino va a aceptar las preguntas. ¿Sí? Ok. ¿A usted?